Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches. Les doy la bienvenida a todos los participantes a este seminario que nos toca este día jueves 13 de abril del año 2023, donde vamos a estar hablando de un tema muy interesante, que es esta batalla entre el dólar y el yuan. El dólar es la moneda oficial de Estados Unidos y el yuan es la de China y también se le llama renminbi. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con esta especie de guerra de divisas, ¿sí? Obviamente vamos a compartir varias noticias, algunos datos estadísticos, para que ustedes puedan ir entendiendo de dónde viene esto, porque no es algo reciente, sino que lleva mucho tiempo, ¿sí? Este seminario es organizado por todos ustedes, para todos ustedes, perdón, por New Capital Securities. Son seminarios de libre acceso, gratuitos, se dan todas las semanas y se suben a YouTube todas las grabaciones. Así que en el caso de que no hayan estado presentes en este o en alguno anterior, lo pueden buscar allí y por supuesto compartirlo con otras personas interesados en estos temas. Este es el email del área de soporte de New Capital ante cualquier consulta que ustedes quieran hacer. support@newcapital-mediosec.com. Mi nombre es María Emilia Jiménez, me presento por si alguno de ustedes no me conoce. Soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading, y también tienen en pantalla alguna de mis redes para que puedan seguirme, ¿sí? Y ver las publicaciones que vamos realizando por acá. Bueno, les quiero comentar entonces, para hacer una introducción sobre este tema, cuál es uno de los principales factores que molestan no solamente a China, sino al mundo en general. Y para esto yo les voy a hacer unos gráficos acá, como me gusta hacer generalmente, para que se vaya entendiendo de una forma bien fácil. Bueno, entonces tenemos Estados Unidos con su dólar y tenemos el resto del mundo, cada uno con su moneda, diferentes monedas. El yuan de China, la libra de Reino Unido, el euro de zona euro, el peso mexicano de México, el peso argentino de Argentina, etcétera, etcétera. Hay una gran diferencia entre todas estas monedas, supongamos que este es el mundo, donde cada país, ¿sí?, usa su propia moneda. Pero la diferencia con el dólar es que esta moneda no se usa solamente, por ejemplo, acá si fuese Estados Unidos, sino que se usa en todo el mundo esta moneda. Y esto, obviamente, se da porque Estados Unidos tiene una situación de privilegio frente al resto del mundo. Y por supuesto el dólar, que es la moneda que ellos emiten, también tiene una posición de privilegio. Esto se da porque es la potencia más grande del mundo y consiguió este dominio luego de las guerras, ¿sí? Luego de la Guerra Mundial. Obviamente, al coronarse vencedor, tiene esta posición de privilegio frente a los demás. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto ya más o menos lo sabemos, no es algo de ahora, pero esto tiene implicaciones que genera que China no se sienta muy cómodo y el mundo tampoco. Y esto se los voy a mostrar acá con esta gráfica, que ahora la busco. Esta de acá, donde vamos a comprimir este gráfico. Esto que les estoy mostrando ahora, que se puede ver acá, más o menos desde el año 2003 inició este gráfico, hace ya bastante, 2002-2003, muestra la cantidad de dólares que han estado emitiendo desde la Reserva Federal, la cantidad de activos en dólares que tiene, lo que se llama hoja de balance. Esto, entonces, cada vez que hace estos saltos, así como acá, este de aquí, y vean la fecha, septiembre del 2008, no sé si les suena esa fecha, no septiembre, el año. El año 2008 hubo una crisis
fue el último conocido, digamos, de Estados Unidos, de los más grandes, sin contar la del COVID, hablando de crisis financiera, fue de las últimas grandes que sucedió en el año 2008. Después, acá, la crisis Lehman, dice Alexandra. Muy bien, Lehman es el banco que más quedó como protagonista, digamos, dentro de lo que fueron las quiebras de diferentes bancos y empresas. Es por eso que las quiebras que se dieron recientemente asustaron tanto, porque automáticamente nos hizo revivir el momento Lehman, que fue cuando todo explotó. Y acá donde estoy actualmente con el cursor podemos ver marzo del 2020. ¿A qué les recuerda la fecha de marzo del 2020? Es cuando se decreta la pandemia de forma mundial y es cuando se encierra al mundo en confinamiento, lo cual, desde un punto de vista económico, es totalmente malo, porque una economía encerrada es una economía que no produce normales y es una economía que sufre esa falta de dinero, esa falta de liquidez, esa falta de trabajo. Entonces, qué casualidad que en estos momentos la Reserva Federal, tanto en el 2020 como en el 2008, ¿qué hace? Agarra su impresora y empieza a emitir dólares. El tema es que si ustedes ven la diferencia acá entre lo que se imprime en 2008 con lo que se imprime en todo este momento es muchísimo más grande en la última impresión. Entonces, esto ustedes tienen que saber, que se los voy a anotar por acá, que a medida que aumenta la cantidad de dólares o de una moneda en particular de cualquier país, cuando se aumenta la emisión de una moneda, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué implica esto? Que se está aumentando la oferta de ese dinero. Hay cada vez más oferta. A ver, acá tengo una consulta de Alexandra. Dice, pero esa hoja de balance no genera deuda. Así es. Cada vez que se emite dinero, se está generando deuda. Porque esa es la naturaleza de este tipo de monedas que se llaman monedas fiat o monedas fiduciarias, que se emiten contra deuda. Hay dos tipos de dinero. ¿Sí? Lo voy a hacer en otra hoja para después volver con este temita. Nada más que quiero hacer esta aclaración de esta preguntita que me están haciendo acá. Recuerden que cualquier duda que ustedes tengan me pueden escribir a través del chat y yo con gusto los leo y les respondo. Entonces, tenemos el dinero, que se le llama fiat o fiduciario, y tenemos el dinero que se le llama mercancía, ¿sí? El dinero mercancía es aquel que se emite, por ejemplo, respaldado en oro, respaldado en plata, o en cualquier otra commodity o en cualquier objeto que sea valioso. Pueden ser inmuebles, pero generalmente es el oro y la plata, los que más emiten. Entonces, si yo emito un papel, cualquiera, que respalde ese papel, que significa que si yo tengo ese papel en mi poder, significa que soy dueño de, por ejemplo, una onza de oro. Nada más que, obviamente, es muy incómodo que yo ande caminando por la calle con una onza de oro para ir a comprar algo, un refresco o un plato de comida a un restaurante. Es incómodo andar con la onza de oro, es pesada. No la onza, pero si tuviese que transportar grandes cantidades de oro, es incómodo, pesado, ocupa mucho lugar, es molesto. No es fácil transportar oro. Entonces, ¿qué pasa? Se emiten estos papeles que indica que tal persona es propietaria de tantas onzas, kilos o lo que sea de oro. Entonces, realmente este papel en sí no vale nada. Es simplemente un comprobante de que esa persona X tiene tanta posesión. Esto es dinero mercancía. Este es el dinero mercancía. Ahora, el dinero fiat, como el dólar, el euro, la libra, las que usamos hoy en día, es un dinero que se emite y no tiene un respaldo de algún activo o mercancía. El respaldo lo da el gobierno que lo emite simplemente por cuestiones de confianza. Como es, el que está en el poder dice que ese papel que imprimió vale tanto. Y después nos damos cuenta que tenemos dos tipos de papeles que son iguales, no hay diferencia en el valor de ese papel, nada más que un papel vale $10 y el otro vale 100.
¿Mm? ¿Y por qué un papel vale 10 y otro vale 100? Simplemente porque el gobierno que lo emite lo dice. Pero si yo miro el papel, es papel igual, con distinto color, diferente tinta quizá, o la misma, pero es lo mismo. Entonces, este dinero fiat se emite, pero mientras se va emitiendo va generando deuda. El dinero mercancía no. ¿Mm? Porque tiene que haber respaldo, por ejemplo, de oro o de lo que sea. Volvemos entonces acá. Cada vez que se imprime dinero, se incrementa la oferta de dinero y el dinero es un activo como cualquier otro. ¿Mm? Y también es víctima de la oferta y de la demanda, como el oro, como un par de zapatos o como un refresco. ¿Sí? Si hay mucha oferta, ¿qué pasa con el precio? Tiende a caer el precio. Si la oferta disminuye, entonces el precio o el valor de ese activo tiende a subir. ¿Mm? Entonces, durante todos estos últimos años, sobre todo desde el año 2020, se inició una expansión de la oferta monetaria gigantesca, como les he mostrado. Entonces, vuelvo al gráfico acá. ¿Mm? Pero esto molesta a los demás países, incluso a China, por supuesto. ¿Pero por qué China? Porque China es la segunda potencia del mundo. Obviamente, si hay dos potencias, las dos quieren dominar. Eso es básico, ¿sí? A ver, acá tengo una pregunta. Qué pena, ¿y cómo se paga esa deuda? ¿Cómo hacen? ¿Y con el dinero que emiten? O sea, emiten algo, generan deuda y con ese mismo algo que emiten pagan esa deuda, si es que la pagan. Por eso se van acumulando las deudas. ¿Mm? Les voy a mostrar un dato. En Trading Economics, vamos a ver. Por eso llega un momento que es insostenible la emisión. Nada más que Estados Unidos está en situación de privilegio y ahora paso después de mostrarles esto a explicarles cuál es el privilegio que tiene Estados Unidos frente al mundo. ¿Mm? A ver, deuda pública a PBI. La deuda que tiene Estados Unidos con respecto al PBI, es decir, a lo que produce, es el 130% de su PBI. Es decir, que tiene más deuda de lo que produce anualmente. Es incapaz de producir y pagar la deuda con lo que produce. Imagínense como si ustedes fuesen Estados Unidos. Supongamos que su salario es de $100, pero todos los meses en la tarjeta de crédito les viene $130. O sea, no les alcanza lo que producen ustedes mismos, en este caso a Estados Unidos, no le alcanza lo que produce para pagar su deuda. ¿Mm? Así que es bastante crítica la situación. Y obviamente, los países que dependen del dólar, esto no les gusta nada. ¿Mm? China tiene una política económica muy peculiar, dice Luis. Sí, exactamente, está diferente a las demás. Además, por su modelo económico, su modelo político, es bastante diferente, sí, sí, por supuesto. Y la forma en la que se hacen las mediciones también de estos datos económicos tampoco es tan limpia, digamos. Es como que el gobierno tiene bastante incidencia y control. ¿Mm? Bien, volvemos entonces a acá. Y recordamos este gráfico, ¿sí? Recordemos este de la cantidad de deuda, recordemos este de la cantidad de dinero que se ha emitido, y recordemos entonces esto de la oferta y la demanda. ¿Mm? ¿Qué pasa? Como les decía, Estados Unidos tiene una situación de privilegio, y es que su moneda, al ser la moneda de reserva mundial, es una moneda que todos los demás países demandan. ¿Mm? Supongamos, les doy un ejemplo bien fácil. Yo soy argentina, ¿sí? Por si alguno no lo sabe. Yo soy argentina y obviamente yo en mi país comercio, compro mis cosas con pesos argentinos. Pero si yo quisiera darles a ustedes pesos argentinos para, por ejemplo, alguno de ustedes, por ejemplo, alguno que sea de Perú, quiere comerciar conmigo. Yo quiero comprarles a ustedes, por ejemplo, un par de zapatillas. Y yo les quiero pagar con pesos argentinos a ustedes.
yo creo que ninguno me lo aceptaría el peso argentino. Primero porque no vale nada, básicamente, es una moneda muy devaluada. Y segundo, porque en Perú no se comercializa con pesos argentinos, se comercializa o con el sol o con dólares. Pero a nadie que no sea del propio país le va a interesar una moneda que solo se comercializa en ese país en concreto. ¿Mm? Y eso es lo que tiene Estados Unidos de diferente, que hace que su dólar sea comercializado o sea recibido como medio de pago en otros países fuera de Estados Unidos. ¿Mm? Y supongamos entonces que yo concreto esa operación, por ejemplo con Alexandra de Perú, hacemos ese comercio con estas zapatillas, yo se las pago, yo no tengo soles, porque me es difícil conseguir soles en Argentina, pero me es más fácil conseguir dólares. Entonces, ¿qué hago? Les voy a cambiar acá el gráfico. ¿Qué hacemos entonces? ¿Yo qué hago? Tengo mis pesos argentinos. Con eso compro dólares, pago con dólares a Alexandra y Alexandra después ve si se queda con esos dólares o si los cambia al sol peruano para poder hacer sus transacciones en su país. Pero yo, ¿qué tuve que hacer para poder hacer este comercio? Tuve que comprar dólares. Así como yo, cualquier otro, al comprar dólares, ¿qué hace? Aumenta la demanda. ¿Sí? Todas aquellas personas, empresas, fundaciones, cualquier institución que comercialice y que no lo haga en su moneda local y lo haga en dólares, tiene que comprarlos. Si los compra, está generando demanda. Y recordemos que aquí, Estados Unidos, lo que hizo es incrementar su oferta. El dólar se mantiene fuerte por el aumento de la demanda y puede darse el lujo, Estados Unidos, de generar un montón de oferta porque siempre va a haber demanda para su moneda. ¿Mm? Es por eso que Estados Unidos emite tanto y así toda su inflación es baja. Argentina es un país que emite muchísimo por sus políticas, pero tiene una inflación del 100% al año. ¿Pero por qué? Porque solo los argentinos aceptamos pesos. Si el peso fuese demandado en otro país, listo, tenemos quien nos demande. Entonces, la fuerte demanda que hay de forma internacional del dólar compensa el exceso de oferta que genera Estados Unidos. ¿Esto saben cómo se le llama? Se le llama exportar la inflación. El ciudadano estadounidense no se está comiendo él mismo la inflación que Estados Unidos se genera, se la está comiendo el resto del mundo por demandar sus dólares. ¿Sí? Entonces, en esta situación, donde hay una inflación alta en todo el mundo, a ver, acá lo podemos ver, en general, obviamente, hay países que no, siempre hay excepciones. Vamos a ver inflación. Podemos ver que la mayoría de los países están lidiando con inflación alta. Encima, si comercian en dólares, tienen que soportar la inflación propia que genera Estados Unidos y que te la exporta a otro país. ¿Mm? Esta situación a China particularmente le ha cansado. Y mucho más después de ver esto. ¿Sí? Y ver cómo Estados Unidos hace con su máquina lo que quiere, total, el resto del mundo lo absorbe. ¿Mm? China no está en esa posición. China no puede emitir como quiera porque no todo el mundo quiere su yuan. ¿Mm? No todos los países tienen un acceso fácil a hacer intercambio de su divisa por el yuan, pero cualquier país que vos le digas te pago con dólares, te los va a recibir porque los puede intercambiar fácil. ¿Se entiende? Ese es el concepto que China quiere desterrar y quiere empezar a ganarle terreno al dólar. ¿Mm? Y por eso vamos a revisar otro concepto antes de entrar en esto, que se llama petrodólar. ¿Sí? Ustedes, si tienen alguna pregunta, por favor, me van diciendo. Los que ahorran en dólares asumen esa inflación, sí. Si vos tenés dólares en tu casa o en tu banco, también estás asumiendo la inflación del dólar.
¿Mm? Así como nosotros, por ejemplo, en mi caso, como les decía, de Argentina, si yo tengo pesos, asumo la inflación argentina, pero si tengo dólares, asumo la inflación de Estados Unidos. La diferencia es que el peso argentino, como se mostraba ahí, tiene una inflación del 102% al año, y la de el dólar ahora tiene una inflación del 5% al año. Por supuesto, prefiero esto, 1000 veces. Pero obviamente no todos los países están en la situación de Argentina, por eso yo les estoy hablando de mi caso personal, pero cada uno de ustedes verá según donde viva. ¿Mm? Pero es así, todos los tenedores de dólares están afrontando una inflación del 5% al año. ¿Mm? Es decir, una pérdida de valor del dólar. Obviamente también lo viven los ciudadanos estadounidenses que comercian con esa moneda porque es la moneda de su país y también tienen que lidiar con que hay precios que van subiendo. ¿Mm? Bien, entonces les estaba por comentar el tema del petrodólar, ¿sí? Petrodólar. ¿Qué es esto? Esto es una forma de mostrar, digamos, la cantidad de dólares que hay en el mundo fuera de Estados Unidos para comerciar petróleo. ¿Mm? Se impuso como norma de que todo el comercio de petróleo del mundo se liquida en dólares. Es decir, por ejemplo, si Arabia le vende, por decir un ejemplo, petróleo a Francia, Francia se lo tiene que pagar en dólares. ¿Mm? Si se lo vende a Alemania, si se lo vende, no sé, a Nicaragua o a quien sea, tiene que pagar ese petróleo en dólares. Entonces, el país que compra, como no emite dólares, tiene que comprarlos para poder comprarle a Arabia petróleo. ¿Mm? Y estamos hablando del comercio de petróleo, que es un activo financiero, es una materia prima principalmente, perdón, es una materia prima que es importantísima en la economía mundial. Es muy comprado el petróleo. Imagínense que todo eso se liquida en dólares. ¿Mm? Imagínense la cantidad de volumen que genera de demanda el dólar, ¿sí? Para un comercio tan importante. Pero aquí ocurrió algo. ¿Mm? No, ya con Rusia no, pero era así con todo el mundo. Y justo acá Alexandra dio en el clavo porque era justo el tema que iba a abordar. El conflicto entre Rusia y Ucrania generó una división donde obviamente a Rusia se le impidió, por todas las restricciones que se le dieron, digamos, en castigo por iniciar esto, como Estados Unidos es quien emite el dinero que el resto del mundo usa, te puede decir, bueno, como te estás portando mal o estás haciendo algo que no me conviene, entonces no te doy más dólares. Fíjate cómo haces tus cosas, porque dólares no vas a tener. Básicamente fue eso lo que pasó. Primero, le impidió comerciar en dólares. Además, en las cuentas que tenía Rusia en el extranjero, digamos, de en dólares se las cerraron, no pudieron tener acceso a su propio dinero, por más que era suyo, eran dólares. Entonces no tuvo acceso. Y muchos también, digamos, se negaron, muchos países, también la Unión Europea, se negaron a comprarle petróleo a Rusia. Y Rusia de repente se vio que su petróleo no podía ser vendido. Entonces China hizo una alianza con Rusia y empezó a comprarle el petróleo y el gas natural, pero con la condición de que fuesen yuanes. ¿Mm? Si Rusia está multado o vetado por Estados Unidos y China está cansado del dominio de Estados Unidos, qué mejor que aprovechar esta oportunidad para empezar a comerciar en yuanes y no en dólares. Y es por eso que había una noticia donde todas las que les voy a mostrar ahora, están todas publicadas en mi cuenta de aquí de Facebook, en mi fanpage, que es esta, Emilia Jiménez Trading. Acá están todas las noticias que quiero tratar hoy. Obviamente, no sé si por el tiempo vamos a poder verlas a todas. Yo en realidad les estoy explicando
Pero para que ustedes amplíen la información, después acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 noticias para que después lean, tranquilos, e indaguen un poquito más. Pero miren esta. El yuan reemplaza al dólar como la moneda más negociada en Rusia. Les quiero mostrar este gráfico donde se puede ver que ya lo ha reemplazado prácticamente. Hay muchísimo volumen de el yuan contra el rublo, mucho más que el dólar contra el rublo. Ven ustedes en marzo del 2022, las grises, acá se los voy a marcar con un resaltador, acá, el volumen de dólares con rublos, es decir, el comercio que hacía Rusia con Estados Unidos era mucho más enorme, digamos porque el comercio entre Rusia y China era insignificante, pero miren acá, en estos últimos meses, ha logrado dar el batacazo y miren cómo ha crecido esto. Más allá que ha tenido vaivenes, ha crecido muchísimo el dominio del yuan frente al dólar en el comercio con Rusia. A Rusia no le conviene comerciar con Estados Unidos porque básicamente, ¿qué está haciendo? Le está sosteniendo la demanda del dólar, permitiendo que Estados Unidos emita como quiera. Total, el resto del mundo lo aguanta. Y China aprovecha la oportunidad de, obviamente, de querer alzarse como potencia y dice, bueno, voy a aprovechar esta situación, voy a comerciar con Rusia que no tiene con quién comerciar, voy a comprarle su petróleo y su gas, pero con la condición de que sean yuanes. Entonces, de a poco, China va poniendo su moneda en una posición de moneda mundial, de comercio mundial. ¿Sí? Y China puede imprimir más dinero. Exacto. Exactamente. Si va a empezar a demandarse su dinero fuera de su territorio y capaz que el dinero que tienen impreso no alcance. Y van a verse obligados a emitir. Pero ¿qué pasa con China? Bueno, esto es China, nada más que me lo traduce mal. Vean la inflación que tiene. Puede darse el lujo tranquilamente de emitir. Estados Unidos no. Porque justamente está teniendo un problema de inflación. Y está subiendo las tasas de interés por el problema de inflación, a pesar de ser la moneda número 1 en el mundo. China hoy económicamente puede darse ese lujo. Está en una situación privilegiada por la inflación que tiene. ¿Sí? Vean qué otra cosa pasó. China completa la primera compra internacional de gas licuado con yuanes y no con dólares. También lo hizo. Otra más, que está por acá. No, acá. En Facebook. Les leo el titular. Es esta. Adiós al dólar, dice la noticia. China estrecha vínculo con Brasil y apunta al comercio que sea entre el yuan y el real, sin dólares. Recordemos también esto que vamos a buscar acá, que se llama BRICS. El BRICS es un bloque de comercio que se llama así porque son las iniciales de los países que lo componen. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Qué casualidad que China ya ha hecho comercio con Rusia, ya ha hecho comercio con Brasil, y ambos, los tres digamos, son miembros del BRICS. Es un bloque económico. Y obviamente es un bloque donde Estados Unidos no está, y ellos luchan, digamos, por tener su lugar. ¿Y qué pasa además? Creo que esta noticia está por acá. Para competir con el dólar, el BRICS trabaja en su propia moneda. ¿Qué pasaría entonces con la inflación en Estados Unidos si no respetaran esta política monetaria restrictiva, si la ablandaran, porque hay problemas en la economía, y si encima, con el tiempo, porque esto no es algo que va a instalarse de un día para otro, por supuesto que no, esto lleva mucho tiempo. ¿Qué pasa si además China gana mucho territorio y logra de a poco
imponer su moneda, no digo derribar al dólar, simplemente imponerlo en un puesto más de importancia, y la demanda del dólar a nivel internacional cae. Básicamente cae su demanda. Si su oferta no se contrae lo suficiente, entonces la moneda se va a depreciar mucho más. Básicamente la inflación se le va a ir más hacia las nubes. China se convertiría en la primera potencia. No sé si realmente puede hacerlo o no. Porque no quiero ser extremista de decir China va a derribar a Estados Unidos, porque eso ya tendrían que pasar otro tipo de cosas. Y como les digo, es un proceso muy, muy largo. Yo creo que pueden llegar a coexistir ambas, pero sí que China le va a sacar parte del mercado, eso sí, es indudable. De hecho, ya lo ha hecho. El hecho de que esté ahora haciendo este comercio con Rusia, esté haciendo este comercio con Brasil. Y otra cosita muy importante, les quiero mostrar, a ver, voy a ir cerrando acá esto un poquito para no tener tantas cosas abiertas. Vamos a buscar ahora principal productor de petróleo o principales productores de petróleo en el mundo. Había visto un artículo de Wikipedia acá. ¿Cuáles son los principales productores? Vemos que tenemos Estados Unidos, vemos que tenemos Arabia Saudí y vemos que tenemos a Rusia. Tanto Arabia como Rusia están muy de la mano de China, principalmente. Bien. Entonces tenemos grandes potencias que producirían su petróleo, pero para vendérselos a China. Y ahora vamos a buscar principales compradores de petróleo en el mundo. Y acá tenemos que China está, digamos, en el puesto 3. Entonces, si China está entre los principales compradores de petróleo y Rusia está entre los principales productores, quiere decir que gran parte del mercado de petróleo, es muy grande la porción de todo el mercado completo, que antes se liquidaba en petrodólares, ahora se liquidaría en petroyuanes. ¿Sí? Por eso digo que no creo que sea completamente el dominio, simplemente que le va a quitar parte del pastel, y una parte muy grande. ¿No? Entonces, eso es justamente lo que quiero plantear, lo que queremos plantear hoy aquí junto a New Capital con esta temática, y por eso les quiero dejar estas noticias para que ustedes lo vayan internalizando más, lo vayan pensando. No es algo para alarmarse, pero es algo para tener en cuenta, porque obviamente con el tiempo va a ir dando su efecto, ¿sí? Y como les digo, esto es algo que lleva mucho, mucho. O sea, imagínense lo que debería hacer China para lograr imponer su moneda en el mundo completamente. Hay muchas barreras también culturales del idioma, más allá de que no todo el mundo habla en inglés, pero el inglés es un idioma que se habla mucho más fácil que el chino, se habla en muchos países, entonces no hay tantas barreras como para conocer una moneda, porque también tiene que ver mucho con eso, con sentirse cómodo, las facilidades. Pero bueno, también China ha hecho muchas inversiones en el mundo, ha aprovechado justamente esta posibilidad para financiar el mundo y de paso ir haciendo lazos. De a poquito va haciendo lazos con un país, con otro. Ustedes fíjense que hay muchos países que han sacado créditos en yuanes. Y bueno, de a poco va generando aliados. Esto es un camino de hormiguita. Les dejo estas noticias aquí para que ustedes vayan viendo, pero justamente esta crisis se destapó de una forma mucho más grande con el tema de Rusia y Ucrania. Al estar Rusia vetado del sistema,
porque también lo sacaron del sistema SWIFT. El sistema SWIFT es un sistema de pagos internacionales en el mundo y Rusia quedó excluido. ¿Y qué hizo China? Tiene su propio sistema tipo SWIFT también, donde está queriendo implantar su propio sistema como sistema de pagos del mundo. Y lo más probable es que los países miembros del BRICS, que les mostraba recién, sean los principales aliados. Son países muy importantes, obviamente Rusia y China son economías muy grandes, y que bueno, de a poco el dominio del dólar así muy masivo va a ir cediendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, pero es algo que lleva su tiempo y es algo que no hay que dejar de mirar. Acá dice William, por ello el dólar cada vez más débil. La inflación por la emisión sin control y la posición de China ahora es más fuerte. Claro, China está en una situación privilegiada, como les decía recién, y Estados Unidos está entre la espada y la pared, porque emitió como loco, porque como vimos acá en este gráfico, emitió sin control, la inflación se le fue a las nubes, está subiendo la tasa de interés, pero si ajusta mucho para bajar la inflación, la economía se le va a ya saben dónde. Y ya hubo quiebras bancarias. Y la gente entró en pánico porque dice, ay, va a pasar lo mismo que con Lehman Brothers, porque justo el mercado financiero, el mercado bancario. Entonces todo esto generó un nivel, digamos, de miedo bastante grande, y es por eso que los activos cayeron tan bruscamente, y después el mercado se tranquilizó cuando Estados Unidos salió a rescatar estos bancos. Dio como una especie de decir, bueno, tienen el control, no se va a salir todo de la línea, digamos, ¿se entiende? O sea, cuando pudieron ayudar al mercado, las cosas se tranquilizaron. Pero si no, se va a ir todo, ya saben, a cualquier lado, porque los recuerdos en el mercado están muy vigentes, por más que pasó hace muchos años. China está que compra un montón de empresas en el Perú, dice Luis. Y bueno, eso no es casualidad. Eso es, como les digo, es un trabajo que de a poquito, de a poquito, de a poquito va haciendo China. A ver si encuentro un gráfico que había visto hace tiempo. Inversiones de China en el mundo. A ver si era este. Me parece que sí. Era un mapa que mostraba, sí, justamente es esta. Estos son los lugares donde China está haciendo sus inversiones. Básicamente está prestando dinero, está financiando a países que lo necesitan mucho. Y verán, no está financiando ni a Canadá ni a Estados Unidos, por ejemplo. A Australia tampoco. ¿Por qué no? Porque son países potencia. ¿Sí? Zona euro quizá tiene algunos países que están un poco peor, pero miren los lugares estratégicos donde está apuntando. Estos lugares que China de a poco va comercializando, va apoyando, entre comillas, va dando su dinero, son lugares que no se le pueden poner en contra si se desata un conflicto. ¿Por qué? Porque yo te presté dinero, básicamente. ¿Sí? Entonces, esto de prestar dinero tiene un porqué. Eso de comprar empresas tiene un porqué. ¿Sí? Así que recuerden este mapa, que quizá esto hoy simplemente parece un préstamo de dinero, pero a futuro puede llegar a ser o no, ¿sí? No quiere decir que sí o sí tenga que ser, puede llegar a ser otra cosa. Son alianzas que de a poquito, de a poquito, de a poquito se van tejiendo una red, que cuando llegue el momento, quizás esa red esté fuerte, o quizá no. No podemos saberlo, simplemente es cuestión de ir observando paso a paso e ir viendo cómo las cosas evolucionan con el tiempo. Va a llevar tiempo y ver a dónde termina el dólar, qué va a pasar con el dólar y con la política monetaria, porque básicamente ustedes ven que el dólar está como está justamente por esto. Y vamos a observar, ya que estamos, vamos a volver a la página de Trading Economics y quiero mostrarles cómo ha evolucionado la inflación y cuándo es que se ha disparado. Porque la inflación básicamente es un fenómeno monetario.
Hay muchos economistas que tienen otras líneas de pensamiento, que dicen que es otra cosa, bueno, hay muchas líneas de pensamientos económicos. Yo estoy convencida de que la inflación es un fenómeno monetario. Obviamente se puede apoyar en otras cosas, pero son secundarias. Ahí se va a cargar. Voy a cerrar aquí un poquito el Twitter para que cargue más rápido. Tasa de inflación. Mientras esto carga, les quiero mostrar mi página de YouTube. Se llama igual que la página de Facebook, Emilia Jiménez Trading. Y aquí están subidos las grabaciones de todos los seminarios que se van dando cada semana. Ya está disponible para todos ustedes el seminario que se dictó ayer a la mañana, mediodía, donde hicimos lectura de mercados también. Y también este videito muy cortito, vean 4 minutos nada más, habla de un informe que ha publicado Bank of America, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, donde, según una serie de estadísticas e indicadores económicos, ellos sostienen que Estados Unidos se dirige hacia una recesión económica. Y explico en este video el porqué. Este contenido es exactamente el mismo de acá, nada más que aquí es con imágenes. Y cada imagen tiene su explicación. La diferencia con el video es que yo con mi propia voz hablo y les explico. Bueno, no me carga mucho esto. Esto un poquito lento, ya se cargará. Volvemos, quiero cerrar acá mi YouTube. Acá la inflación, que estábamos esperando que cargue. 5 años vamos a poner. Y vean el momento en que la inflación empieza a subir. Vamos a ir a 10 años. ¿Sí? La inflación sube desde el 2020, que estaba acá cerca del 0%, y sube al 9% en el 2020. ¿Qué sucede en el 2020? Esto sube como loco. Entonces acá queda más que demostrado, con la hoja de balance de la Fed, que a medida que aumentaron de forma desaforada la cantidad de dólares en el mercado, la inflación se les fue a las nubes. Obviamente la están apagando con la subida de la tasa de interés, pero también la tuvieron que apagar de a poco con una caída en la cantidad de dinero. Eso es algo necesario. Por eso hice un posteo bastante extraño, digamos, preguntándome qué pasaba cuando ocurrió este saltito. Que esto fue cuando la Fed abrió esa ventana de financiación con los bancos que estaban en problemas. Donde hice este posteo. A ver si lo encuentro. La Fed realiza la mayor inyección de liquidez en la banca. Sí, y a ver. Y eso, puse acá, y eso que estamos en fase de restricción monetaria, ¿cómo afectará esto a la inflación? Estamos en fase de restricción y estamos aumentando la cantidad de dinero, o sea, la cantidad en la hoja de balance. ¿Sí? Es contradictorio, pero ustedes fíjense que cuando una economía entra en riesgo, si no hay dinero para salvarla, entonces ¿cómo la salvamos? Y para tener dinero, si no hay que emitirlo. Pero si emitimos, la inflación se nos va a las nubes. Por eso sigo sosteniendo que Estados Unidos está en una situación entre la espada y la pared. China no. Sumado a que tiene un montón de cosas que están sucediendo que están haciendo que de a poquito el yuan gane un territorio. ¿Qué pasaría si el yuan logra imponerse, en el caso que suceda, como moneda de reserva mundial o como moneda de comercio mundial? No habría tantos demandantes de dólares, entonces no les quedaría otra que reducir drásticamente esto, drásticamente. ¿Sí? Porque el mundo les está salvando la demanda. ¿Se entiende lo que hemos visto el día de hoy? Espero que les haya parecido interesante y que se los pueda haber explicado de una forma sencilla. Este es un tema complejo de explicar, pero traté de hacerlo de forma muy sencilla. Por eso les dejé muchas noticias acá para que ustedes lean. Les muestro estas gráficas, les muestro estos datos estadísticos, porque siempre que les cuento algo me gusta mostrarles datos, información. Información real, porque esto no es mi opinión.
de que la inflación subió y que esto subió. Esto está visto. Después yo puedo opinar lo que yo quiera, pero son datos. Esto es información, no opinión. Y después, bueno, tienen estas otras noticias que les ayuda a entender lo que viene pasando. Y les fui explicando entonces el contexto de cómo surge todo, que es hace muchos años, hace décadas, y cómo la invasión de Rusia a Ucrania aceleró este proceso de China ganando terreno. Obviamente China aprovechó la oportunidad, aprovechó este regalo que Rusia y Estados Unidos le hicieron. Acá es todo estrategia y cada uno va buscando abrirse su propio camino, así funciona el mundo. A ver, acá me quedaron algunas preguntas por leer. William dice, por cierto, Emilia, el dato de la inflación de Estados Unidos que salió el miércoles me sorprendió. Y porque en realidad están siendo muy rigurosos con la subida de tasas y eso va generando una disminución de la inflación. A mí también me sorprendió el ritmo de la bajada. Ha sido muy interesante y ojalá la logren aplacar a la inflación y que ojalá también que la economía no vaya a recesión. Sería lo ideal. Pero bueno, el riesgo de recesión es muy grande. Así que por eso les recomiendo que vean ese video en YouTube o si no, que vean este posteo. Pero si les gusta escucharme hablar, lo ven en YouTube, ¿sí? No sé por qué no se me cargan las imágenes. Bueno, qué pena. Pero acá son las mismas imágenes, nada más que explicadas con escritura y en el video hablando. Sigo leyendo. Si el tema es muy interesante, dice Alexandra, a mí me despertó una gran curiosidad e inquietudes. Bueno, qué alegría. Esa es la idea de estos seminarios, que se les despierte la curiosidad para que ustedes también empiecen a buscar información por su parte. Y cualquier cosa, obviamente, en estos seminarios, como interactuamos mucho, ustedes me van manifestando sus opiniones, porque no tienen por qué estar de acuerdo con lo que uno piensa. ¿Sí? Ustedes pueden tener sus opiniones totalmente diferentes o pueden ser similares, pero eso es lo interesante, que ustedes escriban por aquí y podamos debatir sobre temas que son tan importantes, pero sobre todo tan interesantes para los inversionistas, los analistas. ¿Puedes mostrar el gráfico de análisis técnico del dólar que mostraste en el seminario del miércoles? Sí. Ahí lo buscamos. Acá. Estaba en 4 horas. Ahí lo voy a ampliar. El dólar sigue cayendo. Y ahora justamente está en uno de los soportes que ya teníamos trazado. Y el dólar también está débil, a pesar de que las tasas siguen subiendo, porque recuerden, como les venía mencionando ya hace tiempo, la confianza en el sistema bancario estadounidense se quebró un poquito con todas estas situaciones de las quiebras bancarias y este sacudón que hubo en este mercado. Se perdió un poco la confianza. Aparte, si la economía está dando signos visibles de que se puede venir una recesión, entonces es obvio que en cualquier momento la Reserva Federal va a tener que bajar la tasa. Por eso el inversionista se está adelantando y está vendiendo el dólar, porque sabe que en cualquier momento se viene el cambio. Por más que la Fed diga, no, vamos a seguir luchando contra la inflación, seguimos subiendo la tasa, la siguen subiendo de hecho, pero está esa desconfianza de que se está viendo más allá de lo que está pasando. Por eso el dólar cae, porque el inversionista, el especulador de largo plazo, está viendo más allá de lo que está sucediendo, se está adelantando. Compra, rumor, vende, noticia. Por eso ocurre esto con el dólar. Una duda, en ese video para salvar los bancos, en el que compran los bonos en el mismo valor y no lo compran en pérdida, ¿eso es justo? ¿Eso lo pueden hacer? Sí, sí, lo pueden hacer. Eso lo hace la Fed para que el banco no tenga que absorber las pérdidas de forma contable. Te explico. Vamos a hacer números muy sencillos. Supongamos que un banco, el banco X, le compra bonos a Estados Unidos, porque Estados Unidos lo emite, para financiarse obviamente, le vende los bonos a este banco X y se los vende a $100.
Entonces, este banco se queda con los bonos y le paga $100 al Tesoro de Estados Unidos o a quien sea el emisor de ese bono. Con el tiempo, Estados Unidos empieza a subir la tasa de interés. Entonces, ¿qué se genera? Un aumento en el rendimiento de este bono. Pero el rendimiento del bono tiene una correlación inversa con el precio. Es decir, que si en un inicio el rendimiento era del 2% y ahora pasa a ser del 5%, el precio de ese bono, que era de $100, pasa a ser de 70. ¿Sí? Obviamente los $100 que Estados Unidos recibió ya los hizo otra cosa, ¿sí? Hizo algo con ese dinero. Lo invirtió, lo gastó, bla, bla. Pero este banco que tiene este papel se está dando cuenta que su bono, que tiene en su poder, ya no vale $100, vale 70. Y necesita dinero urgente. Entonces, ¿qué dice? Bueno, si vendo este bono, estoy asumiendo una pérdida de $30. No estoy en condiciones de asumir una pérdida porque estoy al borde de la quiebra. Pero Estados Unidos que dice, bueno, yo te salvo, te doy dinero. Vos dame a cambio el bono. Pero no se lo compra a 70, se lo compra a 100. ¿Para qué? Para que el banco no tenga que asumir la pérdida. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Entonces, Estados Unidos vuelve a tener su bono, que él mismo emitió, y el banco obtiene los $100 en vez de los 70. ¿Qué es Estados Unidos? Espera que el bono llegue a su vencimiento y listo. Obtiene los $100 de capital más el rendimiento del 5%. Y nadie asumió la pérdida de nada. Pero si este banco X le tuviese que vender el bono a otro banco, al banco XX, que sí está en una posibilidad de comprárselo, no se lo tiene que comprar a 100, se lo tiene que comprar a 70, que es el valor de mercado. Acá, porque el comprador fue el mismo emisor del bono. Y porque es Estados Unidos. Es un gobierno que puede hacer eso. Fue un arreglo interno entre ellos. El banco no asume la pérdida y de esa forma lo rescata. Lo ayuda porque está al borde de la quiebra. El banco obtiene capital y nadie perdió nada. Es que en realidad el bono, cuando llega el vencimiento, si este banco pudiese esperar los 10 años que tarde el bono, por más que valga 70 ahora, en 10 años Estados Unidos te tiene que devolver los 100. El precio del bono va a fluctuar, pero al fin del tiempo, del vencimiento, ese bono se paga al precio estipulado, que es 100. Si yo me quiero deshacer antes de ese bono porque tengo necesidad de urgencia de dinero, lo tengo que vender al precio que esté. Ahora, si yo tengo la posibilidad de esperar esos 10 años, porque no necesito dinero de urgencia antes, espero y lo vendo a $100 y listo. Y no perdí. El problema fue que el banco X necesitó dinero de urgencia. Y el único que se lo pudo dar fue Estados Unidos, comprándoselo al bono, pero no a valor de mercado, sino a valor de emisión. ¿Se entiende? Espero que sí. Que vaya quedando todo más claro. Obviamente, dense tiempo, son temas bastante complejos, son temas de mucha economía, pero de a poquito lo vamos a ir aprendiendo, más que todas las personas que siguen estos seminarios que doy junto a New Capital hace ya bastantes años, los damos desde el año 2016 juntos. Aquellos que siguen hace tiempo van entendiendo un poco más esto, porque obviamente cada vez voy explicando un poquito más, un poquito más, un poquito más, y entonces ustedes mismos van teniendo conocimientos más avanzados. Así que si no entienden ahora, no hay problema, sigan asistiendo a los seminarios todas las semanas y van a ver que con el tiempo van a ir entendiendo cada vez un poquito más. Es simplemente tenerse un poco de paciencia. ¿Sí? Yo siempre trato de explicarles de la forma más sencilla que pueda. Bien, vamos a ir terminando este seminario. Ha sido súper interesante para mí darlo y espero que para ustedes escucharlo. Les quiero mostrar la página oficial de New Capital, newcapitalsecurities.com, todo junto, ahí está.
Esta es la página oficial donde ustedes tienen mucha información interesante. Acá están todos los seminarios que se dan. Todos los días miércoles se da un seminario que se llama Análisis en Vivo a las 10:30 AM, horario de Colombia, para que ustedes puedan estar. Y además se da uno un martes y otro un jueves. Bien, acá tienen varios cursos de diferentes temáticas para que ustedes puedan aprovechar en el caso de que les interese indagar en algún tema puntualmente. Acá tienen información sobre New Capital Group y las empresas que lo componen. Y por último, las suscripciones, que ambas son gratuitas y se las recomiendo a las dos. Una es el boletín diario, que es este de aquí, donde ustedes hacen clic a Regístrate y quedan suscriptos y lo reciben gratuitamente de lunes a viernes en su mail. Este es el boletín, son 9 páginas, como verán, es bien completo, tiene mucha información, análisis día a día de activos financieros, precios específicos para que ustedes tomen de referencia para sus operaciones, explicaciones de por qué pasan las cosas. Así que si ustedes quieren estar bien metidos en el tema de los análisis financieros y de los mercados, les recomiendo que lean este boletín financiero. Y por otro lado, les recomiendo que ustedes soliciten una cuenta demo, que es una cuenta gratuita, que la pueden utilizar el tiempo que quieran, sin necesidad de invertir dinero. Es una cuenta para que ustedes aprendan paso a paso, como si fuese una simulación. Se llama MetaTrader 4 y la instalan en su computadora y la empiezan a utilizar para simular operaciones. Y van de a poquito adquiriendo conocimiento y confianza con sus propias prácticas, ¿sí? Hasta que ustedes decidirán en el momento en el que se sientan realmente preparados para dar el paso hacia una cuenta real. Pero obviamente cada uno de ustedes lo va decidiendo de acuerdo a su práctica y a su experiencia. Desde New Capital les proveemos entonces de manera gratuita la plataforma, los boletines y además los seminarios que se dan 2 por semana, que los dicto yo, para que ustedes de a poquito vayan aprendiendo, ganando confianza y conocimiento. Y por supuesto seguridad, porque el conocimiento les va a ir dando más seguridad a la hora de tomar sus decisiones, ya sean en cuentas reales o en cuentas demo. Bien, eso es todo entonces por este seminario. Espero que lo hayan disfrutado. Cualquier cosita, cualquier duda que surja, está en mis redes, está también el email de New Capital, y nos vemos la siguiente semana. Que tengan lindo fin de semana y nos vemos en unos días. Chao, chao.